Hola amigos, bien, hoy es 16 de diciembre de 2017. Se nos acabó el año. Ya llegó pues las fiestas de fin de año. De antemano les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que sea mejor el que venga para todos ustedes. Que se les cumplan sus proyectos y sus metas. Yo creo que ya vamos cerrando el tema entonces, porque pues también se nos viene la Feria de Cali. En este año sí voy a disfrutarla, voy a aprovecharla, no salí al extranjero, de manera pues que me quedo aquí en mi Cali bella, con mi familia y con mis amigos disfrutando entonces todas estas fiestas de fin de año. Miremos esto entonces, mire. El tema, pues, yo creo que lo vamos cerrando ya con esta última intervención que voy a hacer. 45 minutos más o menos del tiempo, creo yo. Y estamos revisando, pues, lo hago en plural, el radicado 45899 de ahorita del 23 de noviembre del 2017. Y este es de componencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, quien pues tiene una línea ya trazada sobre todo los radicados que aparecen aquí en el recuadro izquierdo. En la parte superior hace énfasis en las fallas de la Fiscalía General de la Nación y un llamado de atención que se le hace para que se hagan los correctivos del caso. En estos radicados es que ha habido fallas y entonces pues se pueden ustedes pues revisar cada uno de ellos. En la parte inferior he colocado unas 3 sentencias sobre el tema de sentar bases probatorias. Y ahí hay algo interesante que vamos a ver ahorita, sobre todo para qué sirven esas declaraciones anteriores del juicio oral, para refrescar memoria, impugnar credibilidad, o pueden entrar como medio de prueba también cuando el testigo se retracta o el testigo aquel que es considerado hostil. Pues bueno, pero hoy el ítem 6.3 hace referencia a la inclusión de los hechos indicadores como tema de prueba y su demostración. Entonces, en esta sentencia de cierre, pues recordemos el caso, van en un taxi el conductor, 2 pasajeros y un menor de edad. El padrastro y el menor de edad van en ese vehículo, un retén policial, y entonces en la requisa encuentran un maletín en la parte posterior en la cual va una subametralladora con sus proyectiles y el proveedor, etc. Y entonces inmediatamente quedan detenidas estas personas, se salen condenados a excepción del taxista, y entonces se apela de la decisión ante las instancias, pero tanto primera como segunda instancia confirman la sentencia condenatoria por el porte ilegal de arma de uso privativo de las fuerzas militares. Y después apelan una abogada y se va a la corte en casación, y entonces casa la sentencia, la componencia de la doctora Patricia Salazar. Y entonces aquí viene el tema sobre lo que se deben considerar como hechos indicadores. Para empezar, una cosa que hay que diferenciar es entre los hechos jurídicamente relevantes de los hechos indicadores y de los medios de prueba. Por eso es que la magistrada ha hecho énfasis en que se suele confundir en esos escritos de acusación. La fiscalía refunde el tema pues de los hechos jurídicamente relevantes que deben ser precisados en una forma clara, precisa, como lo dice pues el artículo 337, como cuando se redacta el escrito de acusación. Entonces, en el numeral segundo dice una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Y muy diferente son los hechos indicadores. Y otra cosa son los medios de prueba.
porque pues ya si miramos los medios de conocimiento para condenar, el 381 dice que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Pero los medios de conocimiento hace alusiones al 382 cuando dice lo siguiente: son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Entonces, mire que es bastante amplio el concepto de medios de conocimiento o medios de prueba, incluyendo pues entonces elementos materiales probatorios y evidencia física. Ahora miremos el 375 que habla de la pertinencia, para antes de adentrarnos pues al tema ya en profundidad. Dice, ¿qué es pertinencia? El 375, el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba, estamos hablando pues del medio de conocimiento, deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Pero entonces recalco, elemento material probatorio, evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente. Lo cual entonces ya podemos ir concretando que una cosa pues son los hechos jurídicamente relevantes y otra cosa son los hechos indicadores. Entonces, cuando en la página 18, en el recuadro central, dice la sentencia lo siguiente, comillas, cuando se pretende establecer el hecho jurídicamente relevante a partir de inferencias, se debe prestar especial atención a la demostración de los hechos indicadores o datos que sirven a ese proceso. Lo anterior sin perjuicio de la explicación del paso de los hechos indicadores al hecho jurídicamente relevante, que bien puede hacerse a través de una máxima de las reglas de la experiencia o una regla técnico-científica o por la pluralidad de datos convergentes y concordantes que le imprimen suficiente fuerza a la conclusión sobre el dato inferido. Entonces, ya cuando habla de hechos indicadores, para diferenciarlo de los hechos jurídicamente relevantes, decimos que en este caso los hechos indicadores pues nos dan a entender como lo que se conoce la prueba indiciaria. A partir de un hecho conocido se llega a uno desconocido. Una cosa es entonces esclarecer en el escrito de acusación de que los hechos jurídicamente relevantes en concreto están dados porque al acusado se le va a acusar de que el día tal, a tales horas, utilizando arma de fuego, con disparos producidos a fulano de tal, le causó o le produjo la muerte. Obró de una manera dolosa e intencional. Entonces, porque sabía y conocía, tenía conocimiento y voluntad dirigida a producir ese resultado. Entonces, son hechos naturalísticos, pero de carácter jurídico, relevantes. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Dice la Corte Suprema de Justicia que para estructurar una argumentación adecuada hay que tener claridad sobre la pregunta a la que se le pretende dar respuesta.
Y entonces dice que para precisar el tema de prueba, como presupuesto necesario de la concreción de las preguntas probatorias. Para ello, entonces, hay que resaltar lo siguiente, 2 puntos. Dice, la diferencia entre hecho jurídicamente relevante, de hechos indicadores y de medios de prueba. Por eso es que entonces, antes de continuar por ahí, en un radicado de estos, la magistrada Patricia dice que la Fiscalía suele confundir entonces los hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores. Un ejemplo, cuando se habla de hechos indicadores, pues entonces son evidencias o elementos materiales de prueba. Si se observa a Pedro salir corriendo de un lugar determinado y viene con arma de fuego, entonces, y después entonces se determina de que en ese sitio ha ocurrido un homicidio. Pero allí ya nos están dando es un hecho indicador, porque hay unas evidencias de que la persona sale corriendo de un lugar determinado llevando arma de fuego y que después entonces es aprehendido por la policía. Y otra cosa muy diferente, que si al interior del inmueble del cual huyó aparece el cadáver de una persona, pues todavía no podemos decir o podemos apenas inferir que puede ser el autor o el responsable del homicidio de esa persona. Ahí hay una diferencia debido a que hay unas evidencias apenas que infieren, es un dato conocido a partir del cual entonces nos puede llevar a determinar si esa persona fue la que le causó la muerte, porque aparece entonces el cadáver. Pero para ello entonces tendrán que darse en otros elementos materiales de prueba. Entonces allí podemos decir entonces que ya hay un hecho indicador, del cual presuntamente lo hace responsable del homicidio. Porque si después se determina un estudio balístico, por ejemplo, de que se le hace la necropsia médico-legal a lo ciso, a lo vitado, se recupera proyectiles de ese cuerpo y después entonces el balístico forense determina de que con la alarma que le fue incautada a esa persona y que entró en cadena de custodia porque el policial entrega su informe de captura, de aprehensión y además en estado de cuasi flagrancia, y después entonces se va a determinar en la evidencia física del laboratorio de que ese proyectil recuperado de los CISO corresponde en sus características, fue disparada por esa arma de fuego. Vamos entonces vamos armando un eslabón de evidencias que nos van a permitir entonces a deducir una responsabilidad de esa persona. Pero entonces son evidencias, mire, son hechos indicadores. Hechos indicadores. Cosa diferente es que tengamos un testigo que diga que estuviera al interior de ese inmueble y entonces si esa persona observa directamente, ha tenido conocimiento directo conforme al artículo 402, entonces ese testigo es clave. Y ese testigo entonces irá al juicio oral bajo el principio de inmediación, de publicidad, concentración, de confrontación esencialmente y de contradicción, a decir si Pedro fue el que le disparó a Juan. Entonces ya tenemos un testigo, ya tenemos unos hechos indicadores y hay que clarificar entonces. Por eso es que aquí pues dice, en la Corte dice, hay que diferenciar los hechos jurídicamente relevantes de los hechos indicadores y de los medios de prueba. Parece ser que se mezcla una cosa con la otra. En los escritos de acusación, pues entran a establecer el fiscal, decir, bueno, es que salió corriendo del inmueble, llevaba arma de fuego en la mano y todo eso lo mete como hechos jurídicamente relevantes, cuando esos son hechos indicadores y tienen que ser demostrados para a partir de hechos conocidos llegar a uno desconocido, la muerte de esa persona que estaba al interior del inmueble.
Luego, entonces, la importancia, sigue diciendo la Corte en el punto 2, dice, la importancia de la correcta interpretación de las normas penales como presupuesto de la determinación de la relevancia jurídica de un hecho particular. Esto no es otra cosa que la dogmática penal. Si el funcionario no tiene claro dogmática penal, está jodido. Si confunde, si no sabe de cuántas clases de coautoría, si hay coautoría propia o qué es coautoría impropia, qué es comisión propia y omisión impropia, qué acción, qué omisión, todas esas figuras jurídicas, diferenciar de coautoría a una complicidad. Todo eso lo debe tener muy claro, todos los elementos estructurales del tipo de la conducta punible, típica, antijurídica y culpable. Porque mire lo que dice al renglón siguiente, dice entonces en el punto 3, los hechos indicadores se incorporan al tema de prueba, pues los mismos deben ser demostrados para que puedan servir de base a las inferencias atinentes a los hechos jurídicamente relevantes. Claro, entonces esas evidencias físicas con cadena de custodia y con autenticidad, y bajo los principios también elementales de derechos, de que no sea una prueba ilícita o que no sea una prueba ilegal, porque puede ser que se violen derechos fundamentales y eso dé lugar a una prueba ilícita, o que se dé, por ejemplo, que no fue con el debido proceso y se resulta ser una prueba ilegal. Entonces ahí viene todo el tema ese de la prueba ilícita y prueba ilegal, que a eso hay que ponerle mucha atención, porque un caso se puede caer por una prueba ilícita o una prueba ilegal. Entonces, por lo menos en el common law en Estados Unidos, en el anglosajón, ellos sí, eso lo tienen muy presente, pues, entre la diferencia de prueba ilícita y prueba ilegal en los procedimientos policiales. El caso Simpson, acuérdense ustedes, que tanto publicidad le dieron a eso. Y ahora en Netflix uno encuentra mucha película que pues ahora por el caso del Unabomber, hay una reciente serie y entonces es interesante uno darse cuenta aquí de las investigaciones del FBI y entonces pues apenas está iniciando esa serie y resulta que ese tipo, el asesino es un tipo muy brillante, inteligente y le sale al paso a los mismos investigadores hablándole de el fruto del árbol envenenado. Bueno, el hecho es que, volviendo acá, en el punto número 4, el tema de la prueba, el tema de la prueba debe, a ver, un momentico, a ver, es que aquí, el tema debe incluir todos los elementos estructurales de la conducta. El tema de prueba debe incluir todos los elementos estructurales de la conducta punible. Volvemos otra vez, sí, claro. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y por último, en el ítem 5 dice, si la defensa opta por proponer una hipótesis fáctica alternativa, esos aspectos se incorporarán al tema de prueba. Oiga, una vaina bien interesante aquí, se hace mención al radicado 44599, ese es del 8 de marzo de este año, de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Es un caso, justamente, el primero de la lista que aparece allí en el recuadro izquierdo, y creo que es un caso en un allanamiento que se hizo en Guapi, una región acá del Cauca. Le encuentran una arma de fuego, en una morada, y eso, pues ahí se da toda clase de situaciones en relación con ese asunto, justamente el escrito de acusación que refunde hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Ahí pues la tienen para que lean esa, pero cuando les estaba hablando el otro día sobre el ítem 6.2, sobre de que
¿qué debe entenderse por duda razonable? Entonces, pues la Corte ha venido diciendo que cuando aparece una hipótesis exculpatoria o atenuante en el debate probatorio en el juicio oral, que lleve pues a considerarse como duda razonable. Pero entonces les decía yo que lo ideal sería de que la defensa en su teoría llevara una teoría del caso, obviamente, hiciese una investigación, ordenara una investigación y después entonces presentara su teoría, una hipótesis. ¿Por qué no? Claro, no solamente dejar pasivamente que de pronto por allá en el juicio se dé una hipótesis exculpatoria. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar, pero no es lo ideal, porque si uno de primera mano tiene los elementos materiales de prueba y evidencia física que den para una exculpación, pues obviamente habrá que hacerlo y llevar al juicio para que entre esa hipótesis. Después de que transite todo lo de la fiscalía, pues presente la defensa entonces esa carga de descargo, digámoslo así, de prueba, porque lo que hace el juez bajo el principio de mediación es sopesar en la balanza cuál se da y cuál se inclina más para dar, es decir, para tomar algún tipo de resolución. Pues bien, entonces miren ustedes la importancia y dice así la Corte entonces en la página 18 a la que estoy haciendo referencia, vuelvo y repito, dice: cuando se pretende establecer el hecho jurídicamente relevante a partir de inferencias, se debe prestar especial atención a la demostración de los hechos indicadores o datos que sirven a ese proceso, para evitar el riesgo de construir argumentos cuya solidez sea solo aparente, por estar estructurados sobre realidades fácticas que no tienen el suficiente respaldo probatorio. Dice después: lo anterior sin perjuicio de la explicación del paso de los hechos indicadores al hecho jurídicamente relevante, que bien puede hacerse a través de una máxima de la experiencia o una regla técnico-científica, o por pluralidad de datos convergentes y concordantes que imprimen suficiente fuerza a la conclusión sobre el dato inferido. Y aquí hay una sentencia que se cita, o dos, 34896 del 9 de marzo del 2011 y otra que es reciente, que es de 40120 del 18 de enero del 2017, y creo que esta es de Patricia Salazar Cuéllar. Y aquí entonces vamos a unir el ítem siguiente, el 6.4, que hace alusión a lo siguiente. Dice: las opiniones que emiten los testigos que no han sido citados como peritos. ¿Por qué razón? Porque es que viene al cuento el tema de los hechos indicadores, porque en este caso, particularmente cuando el informe policial de captura se presenta, dicen que los policiales, y es que estaban nerviosos, las personas que se capturaron estaban nerviosas porque iban y venían de un lado para otro. Es decir, eso que es lo que ahorita la Corte entonces analiza en esta sentencia, hace alusión pues a aspectos que mire la importancia que tiene en el contrainterrogatorio, esencialmente en pleno juicio oral en el debate público, para establecer miedos, nerviosismo, llanto, cualquier cosa de estas que haga ver el dolo, no solamente en el autor o en el partícipe, sino también entonces muchas veces también para establecer situaciones en la víctima. Todo eso hace parte del dolo, cuando se va a hacer algún tipo de inferencia, el funcionario que está a cargo de dictar su sentencia, pues tiene que evaluar todo eso, como en este caso por lo menos, y que en este caso equivocadamente en el ítem 6.5, que es el último, el cual hace referencia a la incorporación de los informes suscritos por los policiales como prueba en el juicio oral, que ese es otro tema importantísimo y que si alcanzo a agotarlo, pues lo evacuamos de una vez. Porque es que en ese informe
policial y el fiscal a través de su policial en el pleno juicio oral, pues entró como medio de prueba el informe de captura. Entonces es aquí donde la Corte hace el llamado de atención que muchas veces en los juicios orales pues entran ese tipo de documentos que no debe ser. Y que entonces se evaluó, pero que al fin de cuentas pues es decir, esa irregularidad se subsanó cuando se hizo la defensa hizo el contrainterrogatorio a los policiales. Entonces eso lo dejamos pendiente, pero mírenlo en relación con las opiniones que emiten los testigos que no han sido citados como testigos. Dice lo siguiente, dice la Corte: sin embargo, existen aspectos de alto interés para la administración de justicia de los que suelen ocuparse los ciudadanos en las conversaciones cotidianas y que ordinariamente dan lugar a la emisión de opiniones espontáneas, como es el caso del estado de ánimo, el nerviosismo y otros aspectos de comportamiento. Estas exteriorizaciones de lo que sucede al interior del sujeto pueden ser determinantes para decidir sobre la responsabilidad penal, especialmente cuando se trata de demostrar los elementos estructurales del dolo. Dice la Corte, aquí lo subrayo con rojo. Especialmente cuando se trata de demostrar los elementos estructurales del dolo y, en general, los fenómenos mentales que no pueden ser percibidos directamente por los sentidos. Entonces sigue diciendo, sin duda, de inferencias que realiza el sujeto conocente a partir de los fenómenos que puede percibir directamente por los sentidos, como por ejemplo temblores, sudoraciones, dificultad para hablar, etc. Y que pueden ser producto de, entre comillas, las inferencias y que pueden ser de procesos mentales conscientes o inconscientes. Esto sin duda apareja riesgos para la administración de justicia, sobre todo, y vuelvo y subrayo aquí, cuando no realiza un interrogatorio adecuado que ponga en evidencia los datos a partir de los cuales el testigo concluye que el procesado, la víctima u otra persona se encuentran en un estado de alteración como los que acaban de describir. No se le pregunta por las causas de esa perturbación, entre paréntesis, según lo que pudo percibir directamente, por desconocimiento previo sobre los cambios comportamentales de esa persona en particular. Por tanto, en este tipo de casos es determinante establecer, primero, los datos a partir de los cuales el testigo infiere el nerviosismo u otro tipo de alteración en un determinado sujeto. Las razones que pueden haber generado, segundo, las razones que pueden haber generado esa reacción. Tercero, los conocimientos previos del testigo sobre las alteraciones psíquicas de esa persona en particular, etc. Si estos aspectos no son tratados, dice la Corte aquí, subrayo, adecuadamente durante el interrogatorio cruzado, es posible que el juzgador no cuente con suficientes elementos de juicio para realizar sus propias inferencias sobre los aspectos jurídicos relevantes, es decir, el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción, por ejemplo. Ya que para ello es indispensable que, aquí subrayo otra vez, hechos indicadores estén plenamente demostrados según se indicó en el numeral anterior. Esto nos remite entonces a este tema que estamos viendo de los hechos indicadores. Claro, hay falencias en este tema porque o bien no se hace un interrogatorio, digo yo, directamente del fiscal, porque el fiscal es su testigo que tiene allí, o la defensa que en el interrogatorio cruzado o el contrainterrogatorio no explota también algunos aspectos fundamentales. Entonces, pasa muchas veces que dejamos de que siga así desapercibida una situación de estas en la que incide entonces para que el juez pueda tomar una decisión respecto de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, son hechos indicadores que le van a dar a usted, pues obviamente, las razones para determinar el estado en que se encontraba la víctima o el mismo acusado. En este caso, particularmente, si la policía aborda el vehículo, entonces
se infiere de que el nerviosismo no era porque estaban moviéndose de un lado para otro. La Corte hace ahí otro análisis que no era necesariamente pues además porque se habían quedado callados cuando les preguntaron entonces quién es el dueño del arma. Claro, pues es que van el conductor del taxi, va el padrastro con el menor y otro señor, pues ¿cuál de ellos era el que era dueño de esa arma? Y resulta de que aquí aparece entonces el menor diciendo que esa era de él. Pues obviamente que nadie le creyó, y menos todavía cuando el menor se le pregunta si sabe usar armas de fuego y él dice que no. Entonces, ahí obviamente que uno entiende que o bien llegan a esa situación de que el menor se eche toda la responsabilidad, pero para excusar entonces al padrastro y de pronto pues a la otra persona. El taxista pues fue más fácil que saliera de esto bien librado y no salió condenado, pero no así el padrastro y el otro señor. El padrastro es un mecánico y el otro es otro señor pues que también venía ahí, amigo de él. Y pues ahí hay otras observaciones que hace la Corte Suprema de Justicia y entonces al final de cuentas casa. Pero miren ustedes la importancia que tiene esto de los hechos indicadores. Entonces, si volvemos otra vez al ejemplo inicial, pues claro, nosotros tenemos el sujeto que huye velozmente, raudamente y de un sitio en el cual después aparece un cadáver, pues, y después la policía lo coge entonces en el trayecto con arma de fuego, y esa arma es de vital importancia como elemento material de prueba, que después entonces se aporta el estudio de necropsia médico-legal y el estudio balístico de un proyectil que se recuperó del cuerpo del occiso con el arma incautada. Entonces se va formando ahí varios eslabones en cuanto a la responsabilidad penal, y nos van a llevar pues a hacer, después le van a dar todos los insumos de medios de prueba que entraron al juicio oral debidamente bajo el principio de inmediación y el principio de confrontación, porque aquí es que insiste otra vez la Corte Suprema de Justicia sobre el otro aspecto que me adentro a ver si lo alcanzo en estos 15 minutos. Y es el ítem 6.5, que es la incorporación de los informes suscritos por los policiales como prueba en el juicio oral. Y entonces dice aquí la Corte, para hacer el estudio al respecto, dice, primero, entra en el tema de la confrontación, porque así ya ha venido diciendo la Corte Suprema. El artículo 16, como principio rector del Código de Procedimiento Penal, pues, ¿qué nos dice para entender esto de qué es el debate probatorio en el juicio oral? Pues, todo lo que le entre al juez bajo el principio de inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionales previstas en este código, podrán tenerse como prueba producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Entonces, aquí hay algo que les voy a decir de una vez. ¿Qué entraría como la prueba anticipada? El tema de la prueba de referencia del 438 y el tema de las declaraciones rendidas antes del juicio oral, que entran como medio de prueba cuando el testigo se retrata. Son las únicas 3 excepciones. Pero, por ejemplo, si hay una prueba anticipada y si el testigo de alguien se le toma un testimonio porque esa persona está terminal y se piensa que no va a llegar al juicio vivo, entonces se le toma esa declaración anticipada. Pero resulta que llegó al juicio, todavía está vivo, pues tendrá que ir al juicio, tiene que repetirse, tiene que darse allá en el juicio bajo el principio de inmediación. Y el tema de la prueba de referencia, pues que tantas veces allá que la Corte ha dicho, pues esas declaraciones, en el caso de la prueba, ¿cómo entraría como prueba de referencia? Entonces, esa declaración rendida antes del juicio oral pasa usualmente como cuando es el testigo hostil, o sea, aquel testigo que se queda callado y que no responde, a pesar de las observaciones que le hace el juez.
Entonces, esas declaraciones rendidas antes del juicio oral entrarían en este caso como prueba de referencia, se admitirían con su lectura. ¿Por qué razón? Porque el testigo es como si no estuviera disponible. Entonces, por eso tiene las connotaciones del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Esa valoración probatoria, esa tarifa probatoria tendría esa prueba menguada de la prueba de referencia, porque ese como si no estuviera ese testigo allí, no está disponible, a pesar de que está en el juicio oral, pero se queda callado, no quiere responder. Ese es el testigo hostil. Diferente es al testigo retráctil, es decir, aquel testigo que rindió una declaración antes del juicio oral y llegó al juicio oral por miedo, por lo que sea, o porque de pronto ya se quiera retratarse porque realmente quiere decir la verdad. Puede ser eso, que haya mentido antes, pero quiere decir la verdad allí. Cualquiera sea la situación, ese testigo es retráctil. Entonces ahí sí entra esa declaración rendida antes del juicio oral como medio de prueba. Es la única excepción, son las tres únicas excepciones que entrarían como medio de prueba. Dice la Corte, y a esto le cito la sentencia para que vayan a ella, que es la 44950 del 25 de enero del 2017, dice Patricia Salazar Cuellar. Dice, las verdaderas excepciones a la regla general consagradas en el artículo 16 que acabo de leer, están materializadas en los eventos de admisión de declaraciones anteriores como medios de prueba. Aquí se cita otra, la 46153 de Patricia del 30 de septiembre del 2015. Como es el caso de la prueba anticipada, la prueba de referencia y las declaraciones anteriores inconsistentes con lo que el testigo declara en el juicio. Y aquí se hace un reenvío por allá a una sentencia radicada 25738 del 9 de noviembre del 2006 sobre el testigo retráctil. Ya lo ha hecho la Corte. Luego entonces, volviendo al tema de la incorporación de pruebas. Lo fundamental es que el testigo esté disponible allí para confrontarlo. Confrontación. La confrontación no solamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, en el artículo 8, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Colombia con la Ley 16 del 72, y el artículo 14, y la Ley 906 son los artículos 8 y el artículo 16, como los que regulan el interrogatorio cruzado. Habrá algunos artículos allí. Eso es todo lo relacionado con la confrontación. Esencialmente, cuando se trata de un tema de prueba de referencia, si cala o no cala esa prueba de referencia, ahora qué decir, bueno, pero lo que a mí que me afecta es porque realmente necesito tenerlo ahí, face to face, confrontación, principio elemental, no solamente en los tratados internacionales, sino en la Ley 906. El testigo tiene que estar disponible allí para yo contrainterrogarlo. Ese es lo elemental. Ahora, segundo, la confrontación primero, segundo, dice, segundo, interrogar o hacer interrogar al testigo de cargo, formularle preguntas sugestivas y también de utilizar declaraciones del testigo anteriores. Esto en relación para efectos de impugnar la credibilidad. Recordemos que esas declaraciones antes del juicio oral, las del 347 de la Ley 906, se hacen para o bien refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Y que hay que sentar las bases probatorias, les insisto, y que para eso miren el recuadro en la parte inferior, sobre todo la 43916 del 2016, le explica a usted qué es eso de sentar las bases probatorias, bien sea para refrescar la memoria, cuando esas declaraciones o informes que rinde el policial y que de pronto en el juicio oral se le olvidó, si no pudo recordar, entonces siente las bases y utiliza el documento. Y si es para impugnar la credibilidad, pues entonces igual tiene que sentar las bases. Les recuerdo entonces, miren, váyanse a la 43916 del 2016, también de Patricia Salazar Cuellar. Entonces, tercero, es una de las principales expresiones de esta garantía judicial. El juez debe valorar lo sucedido durante el contrainterrogatorio y especialmente la impugnación de credibilidad de los testigos. Aquí hay una sentencia radicada 44819. Ahí no está en el tablero, 44819 del 25 de octubre del 2017.
La importancia entonces el juez bajo el principio de inmediación, él hará entonces todo el análisis en relación con esto del interrogatorio cruzado. A muchos nos tiembla, y lo reconozco, que después de que lo interroga el fiscal, le dice, defensa, va a preguntar. Esa es la palabra que le retumba a uno en la cabeza. Defensa, va a preguntar. Y tímidamente dice, sí, señor juez. Y ahí es donde entonces, mis queridos amigos, o sacamos eso adelante o no lo tiramos, sencillamente. A veces hay que tener claro, muy claro, para qué es que se va a contrainterrogar y qué es lo que queremos para refutar ese testigo, esencialmente. Pero también hay otras incidencias, mire, ¿no? De todas maneras, a veces termina uno haciendo hasta preguntas abiertas con testigos que de pronto ya no le ofrecen pues peligro para la teoría de su caso. Entonces termina uno explotando y sacando algunas cosas. Eso pasa. Pero lo esencial en el contrainterrogatorio, y aquí volvemos a esto de los hechos indicadores, miren ustedes, pues la importancia a que alude la Corte de Suprema Justicia de que el juez tiene que evaluar ese asunto del contrainterrogatorio, del interrogatorio cruzado. Y ahí eso es una garantía judicial. Por eso hay que preparar muy bien el caso con las declaraciones que le entrega el fiscal anticipadamente. Pues entonces ya usted tiene que hacer acá un análisis de esas declaraciones o de los informes mismos, porque en los informes también a veces se dan declaraciones ahí incluidas que nos sirven para cuando este testigo se sienta en juicio oral y entonces estar pilas uno y dice, bueno, usted está diciendo aquí cosas que no, o contrarias a las que aparecían en el informe que rindió o en las declaraciones anteriores. Bueno, entonces, el cuarto, en este contexto debe establecer si la parte pretende utilizar una declaración anterior como prueba de referencia o complemento de lo declarado por el testigo que se retrata o cambia su versión. Claro, una cosa es si ahí en ese caso cuando se retrata, pues sí la puedo utilizar como medio de prueba, porque entonces se presenta y se descubre esa declaración en juicio oral, se le da su lectura o bueno, la técnica que se va a emplear para que entre a ser valorada de eso que dijo allá en el juicio, antes del juicio oral, y lo que está diciendo acá. Entonces es diferente a impugnar la credibilidad, a refrescar la memoria. Entonces dice aquí, en ese contexto debe establecer si la parte pretende utilizar una declaración como prueba de referencia o complemento de lo declarado por el testigo que se retrata cambia su versión. Bajo el entendido de que cada uno de estos usos está sometido a reglas específicas que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial. Entonces ahí citan la sentencia 44950 del 25 de enero de este año, también de Patricia Salazar Cuéllar. Y entonces en la página 21 de la misma, esta sentencia que estamos revisando, habla de lo que es la prueba de referencia, ¿no? Entonces dice, para ya ir terminando, primero, declaraciones rendidas por fuera del juicio oral que se pretende llevar a ese escenario como medio de prueba. 2. Debe diferenciarse la declaración rendida por fuera del juicio oral de los medios utilizados para demostrar su existencia y contenido. 3. El hecho de que una declaración esté contenida en un documento no afecta su carácter testimonial. 4. Un importante parámetro para establecer si se trata o no de una prueba de referencia es analizar si su incorporación de un documento que contenga declaraciones rendidas por fuera del juicio oral afecta el derecho de confrontación, el face to face, especialmente la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo con las prerrogativas propias del contrainterrogatorio. Y ahí hay un reenvío a la 46153 del 30 de septiembre del 2015 de Patricia Salazar Cuéllar. En consecuencia, estas declaraciones documentadas pueden utilizarse. Primero, mire lo que dice la Corte aquí y otra vez insiste. ¿Para qué sirven esas declaraciones documentadas? Pueden utilizarse para refrescar memoria del testigo para impugnar credibilidad. 2. Como prueba de referencia cuando el testigo no está disponible y se cumple con los requisitos del 437 y siguientes. Tercero, como prueba si el testigo se retrata o cambia su versión. Y pare de contar. Se acabó. Entonces,
Mis queridos amigos, ya cerrando finalmente estos 45 minutos por el espacio de tiempo, pues miren ustedes la importancia de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en pues en lo que ya hace parte acerca del juicio oral, como he venido manejando este capítulo, y pues tener muy presente que un juicio es una cosa realmente muy seria, que el fiscal tiene un papel muy importante y serio, tiene la función, ¿no?, de investigar todo lo que revista características de delito y de demostrar, no solamente presentar una hipótesis, sino demostrarla ya en juicio oral. Y la defensa, a su vez, pues obviamente establecerá o bien una defensa pasiva, pero que no es como muy recomendada, sino una defensa proactiva, porque estamos bajo el principio de igualdad de armas, entonces también podemos utilizar los mismos medios logísticos, digámoslo así, en ciertas ocasiones, a no ser pues que también, obviamente ya hay investigadores privados y de ello se vale uno pues para hacer su respectiva investigación. Obviamente que yo entiendo que esto es cuestión, una defensa implica gastos y normal, hoy en día pues es cierto, y por eso pienso yo que la Defensoría Pública casi se ocupa del 80% de las causas, porque pues son usuarios de bajos recursos económicos. Quien tenga con qué defenderse, pues no hay problema. Una defensa pues bien calificada, pienso yo que sí necesita recursos económicos, y si no, pues entonces para eso está la Defensoría Pública, que también asumimos cuando me corresponde, yo que soy defensor público en adolescencias aquí en Cali, y tratamos obviamente de hacer todo lo mejor y dentro de la ética, haciendo de ese trabajo y teniendo pues también los investigadores que hacen parte de la Defensoría Pública para los casos que se llevan en defensa del usuario, pues de los adolescentes. Pero cuando se trata de una defensa privada, pues lo más indicado sería pues que obviamente también se lleve una hipótesis exculpatoria en lo posible, o atenuante, o por lo menos tratando de darle pues otra resolución, porque si de bulto pues aparece que hay hechos pues en un estado de flagrancia, cuando la cosa pues es evidente y no hay forma pues como decir, no está menguada la defensa, digámoslo así. De hecho, pues la Corte se ha referido a la Corte Constitucional, y por eso quedó ya en la reducida, cuando hay aceptación de cargos, pues cambió el paradigma de ya no dar el 50, sino un cuarto del 50. Eso fue lo que pasó. Es decir, como quien dice, ya en esos casos pues está casi que probado, digamos. Entonces, pues es mejor llegar a algún tipo de negociación. Y pues sí, hay degradación de conducta, etcétera, situaciones de estas que se pueden también favorecer a una persona y evitarse un desgaste e irse a un juicio en algunos eventos, ¿no? Porque no todos, pues, por política criminal tienen aceptación de cargos o allanamiento a cargos, y con las correspondientes rebajas punitivas. Muy bien, mis queridos amigos, creo que finalmente termino aquí este ciclo, ya a descansar. Les deseo entonces, les reitero nuevamente, una feliz Navidad, que pasen bien con sus familias. Les deseo un próspero año nuevo 2018, lleno después de muchas expectativas. Ok, les agradezco mucho en el alma, de corazón, que ustedes hayan pues tenido esa deferencia conmigo, y ahí seguimos el año que viene, ahí le seguimos. Esto es algo que hago yo, pues un hobby, para mí esto es un placer. Pienso yo que cuando hacemos las cosas de esa manera y queremos transmitir alguna idea que sirve, pues caramba, que bienvenido sea, pienso yo. A pesar de que esto no tiene ninguna repercusión de tipo económico, pero me crea satisfacción, pienso yo, difundir un pensamiento académico a quien lo pueda necesitar. Y sé que muchas personas me dan esos agradecimientos, de verdad que los recibo muy bien, me motiva, y pienso yo que ese es el único aliciente
que me da pues para seguir adelante, además porque tengo vocación para hacerlo. Ok, feliz año.